Entonces vamos a comenzar con la clase. Bien, tenemos que grabar. Ok. Entonces comenzamos con nuestra clase semanal de Parashat Shabua con la explicación del Zohar. Ok. En esta parashá son dos, este Shabbat, que se juntan dos de las parashiot, una es Tazria y la otra es Metzorah. Tazria y Metzorah se juntan y que hablan más o menos de un mismo tema en general, que son las impurezas producidas por una especie de lepra, que es una lepra bíblica. Y además este Shabbat tiene muchas otras ma'alot, tiene muchos otros niveles altos que lo van a hacer de una manera, un Shabbat con cambio de energías. O sea, hay unas energías que fluyen hasta este Shabbat y de aquí en adelante energías renovadas. Akshav, yo quería que viéramos en esta clase la sección llamada Metzorah. Son dos parashiot, una es Tazria y después Metzorah. En la sección de Metzorah vamos a estudiarlo con la explicación de Rashi primero, y también nos vamos a introducir en los comentarios de la Kabbalah, o sea, en los comentarios más profundos, para poder entender esta parasha. La Torah primero dice así, les leo, dice, Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Y habló Hashem con Moshe y le dijo, Zot tihye Torata Metzorah. Esta va a ser la ley del Metzorah, o sea, esta va a ser la ley de la persona que ha tenido lepra, o que ha tenido esta enfermedad bíblica que se llama tzaraat, o sea, lepra. ¿Y a qué se refiere? Se refiere al momento en que esa enfermedad termina. Cuando termina esa enfermedad, entonces va a ocurrir algo, y para que esta persona que sufrió la lepra vuelva nuevamente a ser parte de la comunidad, va a tener que traer unos sacrificios. Y así es como dice la Torah, Zot tie Torata Metzorah, esta va a ser la ley del Metzorah, Beyon Tahorato, el día en que se purifica, o sea, que se mejora. Beuvá el Cohen, para que esto quede ratificado de que el Metzorah, la persona leprosa, se ha curado, tiene que declararlo el Cohen. Entonces va a venir donde el Cohen, tiene que él acercarse donde el Cohen. De Yatza a Cohen el Mihutz la Mahane. Y va a salir el Cohen fuera del campamento. ¿Por qué fuera del campamento, el Mihutz la Mahane? Porque el Metzorah, el leproso, no puede habitar, o sea, no puede estar dentro de los tres campamentos. Rashi inmediatamente dice, el Mihutz la Mahane, que tiene el Cohen que ir donde el leproso está, y el leproso está fuera de los campamentos. Rashi dice, Hutz le shlosha machanot, shenishtalcha sham bimei chaluto, que fue enviado, fue expulsado de los tres campamentos y está ahora fuera de los tres. ¿A qué me refiero? El lugar, estamos hablando en el desierto primero, y después esto se va también a ubicar en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, pero primero vamos a verlo en el desierto. En el desierto estaba el campamento de Israel. ¿Bien? Estaba el campamento de Israel, que quiere decir cuando estaban ellos asentados, no viajando, sino que estaban ya asentados en un lugar y estuvieron mucho tiempo en un solo lugar. El campamento estaba dividido por tribus. Bien, había tribus que estaban en la parte del oriente, otras del occidente, otras del norte, otras del sur. Eso es el campamento de Israel. Ahora, dentro del campamento de Israel había otro sector que era más puro, que era más cuidado, que era el campamento de los Leviim, o sea, lo que se llama Mahané Leviá, el campamento de los Leviim, donde estaban ubicados los hijos de Leví, los tres hijos de Leví,
y sus descendientes, que se ubicaban en el norte, en el sur, en el oeste y en el este, la parte este del campamento, se ubicaban las tiendas de Moshe, de Aarón, que también eran Levín, y eso es el campamento de los levitas. Y estaba el lugar conocido como Mahané Shejina, o sea, el campamento de la Shejina, que en ese campamento es donde se ubicaba el Mishkan, el tabernáculo, con sus tres secciones, que son el patio, donde estaba el altar, el Kodesh, donde estaba la menorá, la mesa, y el Kodesh HaKodashim, donde estaba el arca de la ley. Ahora, estos son entonces los tres campamentos de Israel. Primero, Mahané Israel, que es donde estaban ubicadas las tribus. Después, Mahané Leviá, donde estaban todos los levitas y obviamente los Cohen también. Y el Mahané Shejina, donde estaba el tabernáculo. Entonces, cuando una persona era declarada, se declaraba que esta persona tenía lepra, la lepra bíblica, con sus características, por las razones que la tuvo. Entonces, y esto era declarado así por el Cohen, entonces este leproso tenía que salir de los tres campamentos, o sea, no podía estar no en el campamento de Israel, obviamente no en el de la Leviá, y tampoco podía estar en el campamento de la Shejina, tenía que salir de los tres. Y se quedaba allí hasta que se mejoraba. Y por eso es que acá, cuando él se mejora, tienen que traer a un Cohen hasta ese lugar, fuera de los tres campamentos, que él verifique, que vea la piel de la persona y de esa manera se dé cuenta si es que verdaderamente se purificó o no. ¿Okay? Eso es lo que nos enseña el paso. Cuando Am Israel llega a Eret Israel, a la tierra de Israel, esta misma forma de estructura, esta misma estructura de la que estamos hablando, se va a implementar en Jerusalén. O sea, la división esta de tres campamentos va a aplicarse también dentro de Jerusalén. ¿Y esto qué significa? Esto significa que también en la ciudad van a haber niveles de santidad. Tenemos el nivel de santidad mayor que vamos a llamar el Mahané Shejina, o sea, el campamento de la Shejina, que es el lugar donde estaba el templo. En el lugar, solo el lugar donde estaba el templo, no todo el monte, en el lugar donde estaba el templo, ese lugar se va a considerar Mahané Shejina. Alrededor del Mahané Shejina va a estar el Harabait, el monte del templo, que va a pasar a tomar el estatus como el campamento de Leviá, como el Mahané Leviá donde estaban los levíes. Eso es lo que rodea a la Harabait. Lo que rodea al templo, que es el monte del templo. Él pasa a ser el segundo campamento, el campamento de los levitas. Y el Mahané Israel, el campamento de Israel, es la ciudad de Jerusalén consagrada. O sea, la ciudad de Jerusalén llamada Santa. ¿Okay? Que está consagrada para todos los efectos halágicos donde se necesite hacer algo que tenga que ver, que esté relacionado con precisamente el Mahané Israel, las murallas de la ciudad, no la actual. No estamos hablando de la ciudad actual amurallada, sino en la época del primer templo. Ese lugar donde había una muralla en la época del primer templo, ese lugar se consideraba sagrado, y eso era la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén sagrada en su definición de Mahané Israel. Y de ahí se pasaba al monte del templo, que tenía su definición como Mahané Leviá, y de ahí se pasaba al templo propiamente tal, que era el Mahané Shejina. De la misma manera, entonces, si había un leproso en la época del primer templo, donde todavía se veían las manchas, los Kohanim sabían cómo distinguir una enfermedad bíblica, espiritual, como la lepra, de la enfermedad del mal de Hansen, que es la lepra material. Entonces el leproso tenía que salir fuera de las murallas de la ciudad. Estaba fuera de las murallas de la ciudad santa, no podía estar dentro. Y lo mismo, si ya se mejoraba, si las manchas habían desaparecido, entonces el Cohen tenía que ir hasta donde él estaba y revisar el cuerpo de la persona para saber si realmente está curado. ¿Bien? Eso es lo que nos enseña entonces el Pasuk, como dijimos, Beyón Tahora, todo el día en que se purifica, Beubá el Cohen, y es traído donde el Cohen. ¿Qué significa traído del Cohen? Inmediatamente el Pasuk 3 de la parashá de Metzorá dice,
Veyatza Cohen el Mejutz la Mahane. Va a salir el Cohen fuera del campamento. Se refiere a fuera del campamento de Israel. Verá Cohen, lo va a ver el Cohen. Behinen irpa negat sarat. Y aquí que se curó, o sea, se mejoró, se curó la mancha de lepra, min hatzarua, del leproso. O sea que la piel nuevamente vuelve a tener el tono normal. En vez del tono blanco, en sus 4 diferentes tonalidades de blanco que tenía cuando estaba enfermo de esta tzara, de esta lepra bíblica. Ok, si eso es así, entonces el leproso, declarado leproso, va a poder ingresar nuevamente a los campamentos sagrados, la ciudad, el armón del templo, y hasta cierto lugar dentro del Mahane Shechina, pero para eso necesita un proceso de purificación que corresponde a la entrega de ciertos korbanot, de ciertos sacrificios que se hacen de la siguiente forma. Indica inmediatamente la Torah, lo explica, dice, Betziva a Cohen, va a mandar el Cohen, Belakaj la mitaher, y va a tomar para el metaher, el que tiene que purificarse, o sea, el leproso que está mejor, que está sano, Shtei Tziporim Hayot. Tiene que tomar 2 aves que estén vivas, Tehorot, que sean aves puras, de Etz Eres, y tiene que tomar también una rama de Eres, o sea, de cedro. Toma una rama de cedro, Usheni Tolaat Be'ezov, y tiene que tomar también un Sheni Tolaat, o sea, una cinta de color rojo, de Ezov, y también va a tomar una hierba, un arbusto propiamente tal, que se llama Ezov. ¿Okay? Ese es el nombre del arbusto. Entonces tienen que tomar, según lo que estamos estudiando acá, las siguientes cosas. Número 1, 2 aves vivas y puras. Número 2, tiene que tomar una rama de cedro. Número 3, tiene que tomar una cinta de color rojo. Y número 4, tiene que tomar una rama de un arbusto que se llama eso. Con 4 cosas las que la persona esta tiene que tomar, porque con eso se va a hacer el procedimiento de su purificación. Rashi inmediatamente nos explica el porqué de estas especias, que porque estas especias tienen que ser tomadas para la purificación del Metzora. Entonces Rashi explica primero que por qué se toman aves, por qué 2 aves. Entonces Rashi explica, le fiche a Negaim, debido a que las manchas de lepra, que se salen a la persona, estas manchas blancas que salen en la piel, Baim a la Shomarra, son una forma externa de mostrar que esta persona es una persona maledicente, o sea, es una persona que habla la Shomarra. Shehu Maase Patit Patute Dvarim, que es Lefatpet, se dice en hebreo, o sea, como estar diciendo bla, 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 como el tuiteo de los pájaros. Como tweet significa el piar de los pájaros. Y curioso que en nuestra cultura, en la cultura popular actual, haya una de las redes sociales que se llama Twitter. ¿Okay? Twitter, porque es el ruido que hace el pájaro, Twitter, y justamente es por eso, por ese pecado que la gente hacía en la época del primer templo, de hablar como un pájaro, que lo que eso significa, es que recibían como castigo la lepra, o sea, las manchas blancas. Por lo tanto, dice, debido a que el pecado se hizo por el pitput, por el piar, con piar como los pájaros, Uzkekule taharato siporim. Es por eso que para su purificación se necesitan 2 aves. Shemetpatpetin tamit betziptzuf kol, porque constantemente los pájaros están piando. Que en betziptzuf metzaptzefin, dice en hebreo, con la voz. ¿Okay? Entonces es un motivo de reflexión realmente esta red social que tiene ese nombre tan negativo desde el punto de vista de la Torah, porque por ese pecado, por tuitear, es que las personas recibían lepra, ¿no?
Hoy día la enfermedad no existe como tal desde el punto de vista espiritual, pero los sabios nos enseñan que todo quedó. O sea, todas las situaciones espirituales positivas y negativas que no las vemos evidentes hoy día, han permanecido y por lo tanto también de alguna manera la persona que es maledicente, que habla mal del otro, que comenta cosas del otro, que critica al otro, que publica en forma global prácticamente cosas de otras personas, puede terminar con la lepra, puede terminar con una lepra espiritual, en otras palabras, que la gente se aparte de él. Porque el Metzorá en la época del Bet HaMikdash estaba apartado, estaba fuera de los campamentos, por tanto quedaba fuera del marco social. Entonces, muy, como les dije, sintomático que una red social se llame precisamente como es el foco, el macor del pecado, y termine apartando a las personas de la sociedad, ¿no? Curioso, algo que hay que pensar. Continúa, continúa acá la Torá y dice después, Betzivá Cohen Beshahat Tatzipor Ejat. El Cohen va a mandar y uno de las dos aves será sacrificada, o una será sacrificada. El Kli Jerez se sacrifica un animal pequeño, ¿no? Porque es un ave, se sacrifica sobre un utensilio de greda, al Maim Haim, en el que se ha puesto agua que venga de un manantial. Todo esto es simbólico y indica cosas, enseña cosas, ¿no? Nuevamente, podemos recurrir a Rashi, nos va a explicar, habíamos explicado el por qué había que traer aves, ¿no? Porque así como las aves mepatpetim, pían, así estas personas que hablan la Shomará hablan como las aves y traen estas cosas negativas. Otra cosa que debe ser tomada, dice, de Etz Eres, tienes que tomar un árbol de cedro, o sea, una rama de cedro, un trozo de madera de cedro. Le fiche a Negaim, y explica por qué, Rashi, porque las manchas estas de lepra, Baim al Gasut Arruach, vienen generalmente como consecuencia del orgullo desmedido de alguien. Cuando una persona tiene un orgullo que es total y absolutamente exagerado, entonces comienza a mirar a los demás con cierta distancia, en el sentido de comenzar a ver solamente las cosas malas que las personas tienen, a ver los defectos que las personas tienen, debido a que supuestamente él, que lo está mirando, no tiene esos defectos, porque está en un nivel mayor, probablemente que sí, pero eso no indica que la persona tenga que vanagloriarse por los logros, ya sea espirituales o materiales que tenga. Es loable que se haya esforzado y haya llegado, pero si se comporta en forma soberbia después de haber llegado allí, entonces pierde todo. Y por eso es que se trae como una señal de eso una rama, un trozo de madera de un cedro, porque los cedros son muy altos, muy altos y se ven muy imponentes. Entonces se trae un cedro como imagen justamente del foco por el cual comienza la lepra, que es el orgullo desmedido. Además de esto tenía que traer Ushanito Laat Beso. Tiene que traer una cinta de color rojo y tiene una hierba que se llama Ezov. Rashi dice, Ma takanato beitrape yashpil atzumo migavato ketolaat o que Ezov. Entonces, Rashi quiere estudiar que la forma del ripuy, o sea, la forma de la curación de la lepra, es que haga lo contrario en el fondo, que lo que le causa ser maledicente, hablar mal, es, como dijimos, el orgullo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder corregir esta mancha externa, lo externo, lo que se ve? Tiene que corregir internamente lo que llevó a que esto se vea, y por lo tanto tiene que transformarse en una persona humilde, o sea, en una persona humilde y baja, entre comillas, como el arbusto que se llama Ezov, que es un arbusto muy pequeño, no es como el cedro, que es un árbol muy alto, sino un arbusto pequeño.
y estudia la palabra Shenito Laat, que normalmente se refiere a una cinta roja, estudia de allí la palabra Tolaat, que en hebreo significa gusano. O sea, significa gusano, y cuando viene con la palabra shane significa una cinta. Pero acá Rashi la está estudiando desde el punto de vista de que es un gusano. Y eso, la persona tiene que sentirse a sí mismo como si fuese un gusano, y una persona muy baja, porque justamente lo que causaron estas lepras, estas manchas, fue su orgullo desmedido. Entonces tiene que hacer lo contrario. Y es por eso que todo esto forma parte de su purificación. Va a alcanzar la purificación cuando estos objetos de acá simbólicamente le enseñen qué es lo que está, cómo tiene que corregir el error, ¿no? Después, lo que él trae es o sea, después lo que se hace shejitá de una de las dos aves, y se pone la sangre del ave esta sobre un cli de jerez, de cerámica, de greda, donde había sido puesta agua de un manantial. Rashi explica, cuando habla del agua del manantial, dice, notemotam, las pone, tejilá bekli, primero en un utensilio, que de shehiyeh dan sipor nikar bahem, para que la sangre del sipor se reconozca. O sea, primero tiene que poner en el recipiente este de greda, pone agua, después hace shejitá del pájaro, entonces la sangre del pájaro cae sobre el agua y se puede ver. Ukemohen, y de la misma manera tiene que ser por lo menos un revit, o sea, una cantidad de 86 centímetros cúbicos, según una opinión, 150 centímetros cúbicos de otra opinión de agua, y sobre eso cae la sangre del ave. Akshav, eso es de un ave, o sea, una ave es la que es sacrificada. Continúa el pasuk Vav, estoy leyendo en el capítulo 14, leímos desde el 1, ahora estamos en el versículo 6, dice, et hatzipor achaya, el sipor vivo, porque eran dos los que tenía que traer, uno le hacen shujitá y a otro no. Entonces, hatzipor achaya, el ave que queda viva, y kaj otá bet etz ha'eretz, tiene que tomarla junto con la tabla de eres de cedro, o sea, con la madera esta de cedro, ve'et shenea tolaat, junto con la cinta roja, bet ha'ezov, y con la hierba que se llama ezov, betaval otam, ve'et hatzipor ahaya, bedam hatzipor ashefuta. Todas estas cosas, incluyendo el ave que está vivo, lo tiene que sumergir en la palangana de greda donde está el agua con la sangre del primer cipor, del primer ave. Todo esto lo sumerge ahí en la palangana esta de greda, a la Hamaim Jaim, que ahí hay agua de un manantial. Después, ¿qué ocurre? Después que metió todo esto dentro de la palangana con agua, la Torah dice, Beizá a la mitaer. Entonces va a tener que leazot es salpicar. Como todo esto quedó impregnado de agua con sangre, lo que hace después es tomar todos estos objetos y con esto va a salpicar el agua con sangre que tenía en la palangana, lo va a salpicar sobre el leproso que acaba de purificarse. Minat Zaraat, que se va a purificar de la lepra, Sheva Peamim, lo va a hacer 7 veces, o sea, lo va a salpicar con los objetos esos sobre el leproso purificado 7 veces, Betiharo, y esta es su purificación oficial. Así oficialmente el leproso queda puro. Beshilach et atzipora haya, y el pájaro que está vivo lo tiene que soltar. Lo suelta, se va. Al peneja sade, lo suelta sobre la superficie del campo. Y después termina en el pasuk Het, dice, Bekidesa mitaeret vekadav, va a lavar el leproso su ropa. Esto significa hacer mikve, él tiene que hacer mikve. Begilach et kol searo, y va a cortarse el cabello, todo su cabello, berrahatz bamaim, y va a hacer mikve
en agua, Vetaer, y va a quedar puro. Beahar y Aboela Mahané, después de todo esto, va a poder ingresar al campamento, Beyashav Mihutz Laoalo Shivat Yamim. Pero todavía está como en una situación de espera, una situación de espera. Cuando él ya está puro, se hacen todo lo que acabamos de decir, ¿no? con el ave viva y con el ave muerta, y salpicando 7 veces sobre él lo que estaba en las aguas del manantial con la sangre del ave Shehuta, del ave que fue sacrificado. Después de esto, él puede ingresar al campamento y va hasta su casa, su tienda, ¿no? Y se queda allí, no entra todavía a su casa, sino que se queda allí en la puerta de su casa 7 días, esperando que su situación cutánea, por ponerlo así, o sea, las manchas no vuelvan nuevamente, sino que realmente hayan desaparecido. De allá veo Mashvi, y el día 7º, después de estos días que espera, y Egalea Hetkol Searo vuelve nuevamente a cortarse el pelo que haya crecido en estos 7 días. Et Rosho Betezekano, también su cabeza, también su barba. Et Gavot Einaim, también las cejas y las pestañas de la cara. Betkol Searo, y todo su cabello, todo el cabello del cuerpo. Y Egalea cortará. Bekives et Vegadav, y tiene que hacer mikve. Berahatz et Besaro, mojando su cuerpo. Bemaim Vetaer, en agua, y quedará puro. Esta es una primera parte del proceso, y termina en el Pasuk Yud, el proceso del que se purifica. Dice, Ubayom Ashmini, el día 8, y Kach Shnei Kvasim, va a tomar 2 ovejas, temimim, que estén perfectas, o sea, sin mácula, Bekavsa Ahad, y una oveja, Bat Shenata, que tenga 1 año, temimá, perfecta, o sea, inmácula, Ushlosha Esronin Solet, y va a tomar 3/10 partes de sémola, Minja Belula Bashemen, que es forma de entregar, de hacer corbán, que es mezclar este solet, esta sémola con aceite, Velog Ehad Shamen, con un log, una medida específica de aceite, y lo va a presentar todo esto en el templo, porque el primer proceso de las aves se hizo fuera de los campamentos. Este segundo proceso, que es el proceso de los korbanot dentro del Mahané Leviá, o sea, dentro incluso del templo, esto es un segundo proceso. Y ahí donde está presente las ovejas y la sémola y otras cosas más que vamos a ver en adelante. Sin embargo, quería centrarme en el primer proceso, ¿bien? Que es el proceso que él realiza fuera de los campamentos. Lo que dijimos que hace fuera de los campamentos en el desierto se refería obviamente fuera de las nubes, y en Jerusalén se refiere a fuera de las murallas de la ciudad sagrada, ciudad santa. Y encontramos acá un corbán, entre comillas, diferente, porque las 2 aves no es que realmente sean corbanot. Las 2 aves son una forma de manifestar la causa por la cual se está haciendo todo esto. O sea, ¿por qué se llegó a esta situación de que este hombre está sentado ahora fuera de los campamentos? Porque hizo pitputim, porque pió, porque habló, porque habló de más, fue maledicente, y por lo tanto estos símbolos explican eso, pero además entre los símbolos que explican la gavá, el hablar demasiado, etc., está presente también el tikkun. ¿A través de qué? A través de la cinta roja, que está presente ahí la palabra tolaat, significa gusano, y a través del ezov, o sea, del hisopo, de la hierba esta que es muy baja. Con esto encontramos que tenemos dos objetos o 2 símbolos que indican la causa del pecado, que son las aves y que es el cedro, o sea, el árbol alto.
Por un lado tenemos el proceso por el cual se da el pecado, que está representado con las aves, que es hablar de más, piar. Y por otro lado tenemos el cedro, que indica la Gaavá, donde probablemente sea el punto central donde sale el hablar mal de los demás, ¿no? Que lleva finalmente a la lepra. Y por otro lado tenemos dos objetos que representan el tikkun, que son la cinta roja, la Shania Tolat, y también el Ezor, que van en contra o frente a la Gaavá. Está presente el que la persona tiene que ser humilde, humilde como la Tolat, como el gusano, humilde como el Ezor, como esta hierba que es una hierba pequeña. Entonces, en el proceso de curación, que termina con este proceso de purificación, todo hecho fuera de los campamentos, nosotros nos enfrentamos en forma simple y también más profunda, enseguida la vamos a explicar, frente a un hecho con su tikkun. Algo hizo, y eso tiene que ser corregido a través de un cambio de actitud, que está representada en el Ezov, el esopo, y en el Tolat Shani, en la cinta roja. Ok, es la forma en que la Torá normalmente siempre nos presenta todo, midá keneget midá, una medida frente a la otra, de la forma en que la persona mide a los demás, así lo miden a él, y por lo tanto, cuando los castigos vienen, siempre vienen probablemente cercanos a las mismas fuerzas que produjeron el pecado, para que la persona entienda, comprenda que el castigo viene por este pecado. En esta perspectiva que estamos estudiando, nos damos cuenta entonces que en este proceso, el proceso de purificación, porque después viene el proceso de capará, de expiación, ya dentro del Beit HaMikdash, ¿no? Con las ovejas, pero en este proceso, el proceso de purificación es particular solamente del Metzorá, del leproso. No hay otro que pase por un proceso así, solo el leproso pasa por este proceso. Y vemos acá que la purificación, que es lo que se produce después que se realiza todo esto, es una forma de equilibrar el mundo. O sea, si vamos a poner dos frente a dos, entonces estamos entendiendo que lo que yo estoy buscando es equilibrio. Y por lo tanto, los procesos de purificación y la pureza en sí es el equilibrio del mundo. Este equilibrio se rompe a veces cuando aparece la impureza. Que al aparecer la impureza, y en este caso la lepra, que son manchas blancas en la piel, expulsan a la persona de la sociedad, lo ponen fuera de los campamentos, eso no es lo equilibrado, eso es el caos. O sea, eso es lo que no está bien. Y yo tengo que volver a construir un mundo, que este mundo esté ordenado y que este mundo esté estructurado de tal forma que cada uno esté en este mundo de una forma equilibrada con el otro. Que digamos, esa es la forma de poder entender este proceso de purificación, y eso es la pureza, la capacidad de poder actuar dentro de un mundo ordenado, en que esté equilibrado. En cambio, la impureza, con todo lo que representa el caos, lo caótico, la falta de armonía, la falta de organización. Ok, esta es la manera más simple de poderlo estudiar, o sea, esa es la explicación simple. Y la Torá quiere que entendamos la necesidad de la pureza, de la armonía, la necesidad de la organización, etcétera. Toda esa necesidad es necesario que la entendamos para poder vivir en forma armónica con los demás. Pero desde un punto de vista más profundo, la Torá nos enseña acá, en los libros de Kabbalah después lo van a ver, lo van a mostrar, que las dos tziporim, o sea, las dos aves que están presentes en el proceso de purificación, como dijimos, simbolizan la causa de las manchas, o sea, el pitput, el piar, el hablar de más, el hablar mal, la maledicencia, ¿no?
Desde el punto de vista del Sod, esto se personifica. O sea, hay, hay dos personas, dos seres, no sé si podemos llamarlos personas, pero dos seres, que simbolizan precisamente esta midá negativa de una habla desmedida o de un habla negativa. Y estos dos tziporim, uno de ellos se conoce con un nombre que nosotros no podemos pronunciar, y que se escribe L-I-L-I-T, y que normalmente le llamamos Otaplonit, la fulana esa, o denominamos con una forma así de paráfrasis para no mencionar su nombre. Y hay otro tzipor que que conocemos con el nombre de Mahlat. Mahlat, que viene de la palabra Mahalá, que significa enfermedad. Estos son los dos tziporim de los que está hablando acá la Torá en un punto de vista mucho más hondo, más profundo, que simbolizan dos fuerzas de Tumá, dos fuerzas de impureza, ¿no? Desde el descontrol, del caos. Uno es la Otaplonit y otro es Mahlat, la enfermedad. Se llama así enfermedad, pero es como un ser. Y estas dos fuerzas de impureza son fuerzas que están presentes en la realidad justamente para causar la anarquía, para causar el desequilibrio, para causar la impureza, que es lo que estoy mencionando, desequilibrio, no anarquía, es todo parte de la impureza. Por lo tanto, hay en las conductas de los seres humanos, especialmente en las conductas de los seres humanos que traen finalmente a la impureza, como por ejemplo el asesinato. Si una persona asesina a otra y la persona asesinada es un yehudí, entonces ese cuerpo recibe impureza. Y entonces la persona que lo asesina está causando que haya impureza en el mundo, y para eso se necesita hacer un procedimiento de tahará, de purificación para poderlo enterrar, etc. Entonces, lo que nos quiere enseñar los que nos quieren enseñar los sabios es que la fuente, el punto central de donde surge lo que finalmente van a ser estas manchas en la persona, vienen de estas dos fuerzas, de estos dos pájaros, de estos dos aves, de la Otaplonit y de Mahlat. Y por lo tanto, y en eso hay que dejar, hay que pensar, pero se los enseño, cada vez que hayan situaciones en las que se presenten problemas negativos, profundos y muy dolorosos a veces, es posible que estas fuerzas negativas estén presentes allí, que no sea solamente el libre albedrío de decidir hacer lo malo, sino que haya una especie de posesión, algo que está en la mente de las personas que quieren hacer lo malo, como para que eso se presente. Nosotros estamos hoy día, este día en Israel, se conmemoró el Holocausto, o sea, todo lo que pasó en Europa hace 80 años atrás. Fue un aniquilamiento sistemático de gran parte del pueblo judío. Se calcula que una tercera parte del pueblo judío fue diezmado, o sea, desapareció. Esto se calcula, las cifras las redondeamos en 6 millones. Y no es lejano pensar que aquellos que intentaron hacer esto, que lo hicieron, lo llevaron a cabo, además de utilizar su libre albedrío para mal, puede ser que hayan tenido dentro de sí mismos fuerzas negativas que los llevaron a actuar de esta forma o que les aumentaron su libre albedrío para hacer el mal. Es algo complicado de explicar en una sola clase, pero es algo que está presente. No solamente en ellos, no solamente en los nazis, en otros también estuvo presente esto. Los pájaros están allí, están. Y esta forma de purificar al leproso es justamente para tratar de que estas dos aves desaparezcan, por lo menos de esa persona.
cuando son muchos más, tal vez eso sea un poco más difícil, pero está también esa idea. Hay que tratar de leer la realidad, leer cómo funciona el mundo para poder entender cosas más profundas también y no solamente quedarnos con la noticia superficial, sino que puede ser que haya mucho más y mucho más profundo además. Top, si tienen alguna duda, alguna pregunta, tenemos unos cuantos minutos antes de terminar por hoy, pero que la próxima semana hagamos la clase más extensa. Si tienen alguna pregunta, por favor. Menashe. Gracias, Noel. Rabino, una pregunta referente a estos dos personajes que pueden de pronto estar en la vida de las personas. ¿Cómo sería el proceso para anular? Porque ya no hay Beth Amikdash, ya no hay un proceso de purificación como tal. ¿Cómo sería? ¿Con el estudio de Torah solamente? No, ¿O implica un trabajo la extra? Torah misma nos enseña, no te olvides que el proceso de purificación del leproso no se hacía en el templo, se hacía fuera de los campamentos. No era parte del servicio en el templo, sino que se hacía afuera. Y lo que nos enseña este proceso es que otro de los, obviamente dijimos los pájaros, ¿no? Por el tema del hablar, del piar y todo eso, es un símbolo. Pero allí también estaban presentes el gusano, o sea, la cinta roja que aparece ahí la palabra gusano, y el arbusto pequeño. O sea, hay una de las cosas que ayuda mucho precisamente al controlar todas estas fuerzas que son negativas, que es la humildad. La humildad y la capacidad de poder escuchar. Cuando una persona tiene capacidad de poder escuchar a los maestros de Torah, escuchar a la Torah, a lo que está escrito, y saber que eso es lo importante y no lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo decido, lo que a mí me gusta, entonces allí hay una posibilidad de poder corregir, que no sea la humildad de escuchar. Y a veces, lamentablemente, personas o pueblos enteros no están tan interesados en escuchar. Entonces se dejan llevar por estas aves y por estos personajes que están detrás, ¿no? Gracias, Rabino. Shalom Rab, una consulta. En Sí. el caso de la Sora, de la Sara, ¿esa lepra solamente era para los israelitas que hacían la Yom Hara o también era para las otras personas de las otras naciones? Ok, en el Tanaj, justamente en la Haftará, la parte del Naví que se lee después de la Parashá de Tazria, habla de una persona que no era judía, que también tuvo lepra. Se llamaba Naamán, que era una persona muy importante en el ejército de los asirios. Que este personaje era un ministro, no era judío, era un ministro de otro pueblo, ¿no? Tenía una esclava judía que cuando se dio cuenta él, toda la piel la tenía llena de llagas blancas y todo esto, entonces ella le dijo que la esclava judía, una niña que era esclava donde ellos, les dijo que esto era lepra y que la forma de poder corregirse era ir y visitar al profeta, de ir a ver al profeta. En este caso el profeta era Elisha, que estaba en Israel, y Naamán vino hasta donde estaba el profeta. Elisha no lo recibió, no quiso verlo. Sin embargo, le mandó decir por medio de un empleado que la forma de poderse purificar era sumergiéndose en el Jordán, en el río Jordán, varias veces. Y nada más lo hizo, o sea, creyó en el profeta, creyó que lo que el profeta estaba diciendo, o sea, que lo que Elisha dijo era correcto, y se sumergió en el Jordán, en el río, y se curó de la lepra. Entonces, vemos de allí que también entre las naciones del mundo pueden presentarse las manchas, o podían en aquel momento presentarse las manchas. Hoy día no es posible distinguir, entonces no aplica no para judíos y no para quienes no lo son.
pero en aquella época al parecer sí a veces se presentaban las manchas en personas específicas dentro de las naciones del mundo, para que de alguna forma se contactaran con Israel, y de esa manera surgiera un Kiddush Hashem, o sea, una santificación del nombre de Hashem entre los pueblos, que de pronto vieran que esta persona que estaba enferma habló con el profeta y se curó. Y de esa manera saben que hay profeta en Israel. O sea, sí existía la posibilidad de que hubiese lepra, esta lepra en personas no judías, pero el procedimiento de curación era otro. Es lo que el profeta decía que tenía que hacer. No hay una especificación alágica como el caso de Yudim, pero se hacía lo que el profeta decía. Esto simplemente nos enseña a nosotros hoy día que tanto aquellos que son Yehudim, que por la Shomará, y aquellos que no lo son, hay que cuidarse de esto, porque también pueden las consecuencias que hoy día se dan, el vivir apartado de la sociedad, puede presentarse por algún comportamiento no correcto, se puede darse. Y la humildad, en estos casos, de escuchar, es algo importante para poder salir de ese círculo de impureza que a veces caemos, ¿no? Gracias, Ra. Ra, una segunda consulta. Sí. Con respecto a la Sara, actualmente no existe o todavía sí, pero de repente bajo otra enfermedad como por ejemplo el vitiligo. ¿Podría No, ser o no? hoy día no existe. Hoy día no existe el Zaraat de la Torá, no existe hoy en esas condiciones como lo que yo les leí de acá a la Torá es una cosa muy pequeña, pero las Gemarot, Midrashim, etcétera, está la descripción completa de la enfermedad con todos los síntomas en forma muy detallada. Entonces, podríamos identificarla perfectamente. No es que no se la puede identificar, pero no existe hoy de esa forma. Hoy día hay otras cosas que de alguna manera afectan, pero no es lo mismo. ¿Me entienden? No es la enfermedad de la Torá, eso ya no existe hoy. Pero hay otras cosas un poco semejantes, como psoriasis, la misma lepra, etcétera, que de alguna manera a veces apartan a la persona de los otros y tienen algún principio moral que había que corregir para que para esto cambiara. Pero la enfermedad precisa de la Torá, con los síntomas precisos de la Torá, eso hoy día ya no existe. Gracias, Rap. No, si es que no hay otra... ¿Sí? ¿Hay Una alguien que quiere pregunta. preguntar? Sí, otra pregunta, Rabino. Cuando se construya el tercer templo, ¿volverá esto otra vez la Zarat? Sí, cuando vuelva al tercer templo, entonces debería simplemente volver como parte de la halajá. Ahora, en la época del segundo templo no había. En la época del segundo templo no había Tzaraat, pero probablemente en la época del tercer templo sí vuelva nuevamente. Gracias, Rabino. Bacallá. Entonces, si no hay otra Sheila, entonces me despido y que tengan una excelente semana y también un excelente fin de semana. Nos veríamos la próxima semana, Dios mediante. Gracias, Raúl. Gracias, Rap. Gracias, Leila Top. Y nos vemos la próxima semana. Eres top.